Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Paula Janet Méndez Vargas y a continuación realizaré el video de sustentación de la tarea 1 de física electrónica. A continuación, este es mi documento. Bueno, concepto 1, ley de Ohm. La ley de Ohm se utiliza para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia de un circuito. Para nosotros como estudiantes, la electrónica, que en este caso es la ley de Ohm la que estamos revisando, es igual a E igual un I por R, es fundamental. Cuando se enuncia la forma explícita, significa que tensión igual corriente por resistencia, o voltios igual amperios por ohmios. Acá tenemos los símbolos. Bueno, la ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Gregor Ohm y aborda las cantidades clave en su funcionamiento de los circuitos, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí indica cantidad, ya sea la tensión, que es lo mismo que voltaje, corriente y resistencia. El símbolo de la ley de Ohm es E, I y R. La unidad de medida, voltio, amperio y ohmio. Rol en los circuitos, la tensión es la presión que desencadena el flujo de electrones, la corriente es el caudal de electrones y la resistencia es el inhibidor de flujo de energía. En caso de que esté preguntando, la E es la fuerza electromotriz, la I es la intensidad y esta es la letra griega de omega. Como lo había dicho antes, si necesitamos hallar, en este caso la resistencia, entonces aquí en este pequeño imagen tapamos la R y nos queda E, que en este caso es la tensión o el voltaje, dividido I, que es la intensidad o corriente. Si necesitamos hallar la intensidad o la corriente, entonces las tapamos aquí y quedaría E o voltaje sobre la resistencia. Y si necesitamos hallar voltaje, sería voltaje igual I, que es la intensidad por resistencia. Por ejemplo, aquí tenemos que necesitamos hallar la intensidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces ahí sería I igual, como lo vimos acá, E dividido R. E dividido R nos queda 12 dividido 6, nos daría 2. Entonces serían 2 amperios, porque la medida es en amperios. Si necesitamos hallar acá es la resistencia, entonces para la resistencia, como habíamos dicho anteriormente, sería R igual E, sería voltaje sobre intensidad, que en este caso es R igual E, 24 dividido 6, que nos daría 4 ohmios. Y aquí, para hallar el voltaje, sería E igual I por R, en este caso 5 por 8, en total sería 40. Sería 40 voltios. Listo. Segundo, concepto de voltaje de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, o también conocida como ley de voltaje, LVK, establece que la suma algebraica de las cantidades de voltaje de un circuito cerrado es igual a cero. O explicada en otras palabras, la suma de voltaje debe ser lo mismo de entrada a lo de salida, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, tenemos la entrada, BR1, BR2 y BR3. Para eso tenemos un circuito cerrado, un circuito abierto, las diferentes mallas que podemos manejar, un circuito ordenado en papel, un circuito acomodado por nodos. Nodos son el punto de encuentro ya sea de las resistencias o de las corrientes, y la caída del voltaje. Para esto podríamos determinar, como lo podemos ver acá, entonces tenemos un ejemplo donde nos indica que tenemos la RT total, que es 2.2 por 3.3 en este caso, que es R1 más R2
más R3, en este caso nos da 6.5 kiloohmios, que es lo que nos da. Y esto para averiguar es la intensidad total, que es 9 por los voltios, dividido la resistencia total, nos da 0.013 amperios. ¿Listo? Y por este lado estamos revisando las mismas, pero uno por uno. Entonces, en la resistencia 1 entran 3.04 voltios, en la 2 4.56 y en la 3 1.38. Sumando todo esto nos da 0.01384, lo mismo que nos da acá. Listo. La ley de corriente de Kirchhoff. En esta establecemos que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a las corrientes que salen. En estas prácticamente las son equivalentes. Entonces, si está saliendo I2, asimismo entra R1 y así sucesivamente. Entonces, la intensidad entrada en este caso es I1 más I2 más I3 más I4, como lo vemos acá. Entonces, como vemos, si nos ponemos a revisar uno por uno, la cantidad de entradas en esta malla son prácticamente 12.94 miliamperios. Y por este lado son 13.92 miliamperios. ¿Listo? Concepto número 4. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Para esto, la temperatura está de forma proporcional cuando el material está expuesto. ¿Qué quiere decir? Con respecto a experimentos, la resistencia a nivel de un conductor, ¿cómo decirlo? Si se conoce el valor de la resistencia a cierta temperatura, se puede utilizar la siguiente fórmula. En este caso es la resistencia total igual resistencia cero en grados centígrados ceros, y ahí se va hallando. Entonces, tabla de coeficientes de temperatura. Aquí dice a cuánta temperatura ya no es resistente. ¿Listo? Y por último, tenemos la pregunta problematizadora que dice, ¿existen las líneas de transmisión superconductoras? La respuesta es sí. Existen líneas de transmisión superconductoras, ya que son aquellas líneas que son de materiales que cuando se enfrían o están a muy bajas temperaturas, la resistencia eléctrica es nula y el material conduce sin resistencia, o sea, es un superconductor. En este caso, las propiedades del material se pierden y presentan una mínima resistencia al paso de la corriente eléctrica, entonces por ello pasa la corriente sin resistencia alguna. ¿Cuál es su principal diferencia con las líneas de transmisión normales? Como dije anteriormente, las superconductoras tienen un nivel mínimo de resistencia. Por otro lado, las líneas de transmisión tradicionales tienen una resistencia más alta donde no pasa el mismo flujo de corriente. Muchas gracias.